Buenos días a todos. Muchas gracias por inscribiros en este webinar. Permitidme que me presente brevemente. Yo me llamo Claudia, soy abogada de propiedad industrial e intelectual y formo parte del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Integra, en el que uno de nuestros focos principales es proteger y poner en valor los intangibles de nuestras empresas, de nuestros clientes, entre los que se encuentra el software, obviamente. A lo largo de este webinar voy a tratar de explicar de una forma lo más sencilla posible qué es el software, qué se entiende por software desde una perspectiva jurídica y cuáles son las figuras más adecuadas para protegerlo en la actualidad. Pues aquí tenemos un breve índice de lo que va a constar la presentación y comenzamos. Como todos sabemos, con la irrupción de las nuevas tecnologías, la industria del software se ha convertido en uno de los motores principales de la economía mundial. El software, si lo entendemos como un conjunto o secuencia de instrucciones técnicas que, mediante su ejecución a través de un sistema informático, tiene como finalidad producir un resultado técnico, podemos entender que el software es una creación del intelecto humano. Además, el software va unido, necesita en muchas ocasiones el hardware para operar, pero no se confunde con este, sino que incluso un mismo software puede ser ejecutado de forma simultánea en multitud de sistemas informáticos o incluso ser objeto de almacenamiento en infinidad de copias. Es por este motivo por lo que la protección del software deviene esencial, no solo para protegernos frente a copias y plagios por parte de terceros, sino también para dar un valor legal a un intangible con un valor económico tan alto como tiene el software. Pero, ¿qué es el software? ¿Qué entendemos por software desde una perspectiva jurídica y cómo podemos protegerlo? Pues bien, para entender esto, tenemos que remontarnos al año 1946 con la creación del primer ordenador, donde hardware y software se entendían como elementos unidos, sin distinción y inseparables. Se comercializaban como todo en uno. Fue en este momento cuando surge por primera vez la cuestión de cómo protegemos esto. En sus inicios se optó por la figura de la patente, ya que se puede entender que el ordenador, entendido como software y hardware, es un desarrollo tecnológico y, por tanto, parecía que la patente era la figura más adecuada para protegerlo. En el año 1969, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó a la IBM a separar, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de costes, lo que es el hardware de lo que es el software, dando lugar al nacimiento de dos industrias totalmente diferenciadas e independientes con sus mercados propios. Fue en este momento cuando se hizo latente que la protección del software mediante patente no era adecuada ni eficaz. ¿Y esto por qué? Pues bien, el sistema de patentes nace con el objetivo de favorecer la competencia, la libre competencia en el mercado y además favorecer el desarrollo tecnológico y la innovación de la sociedad. Lo que protege una patente es una invención que ofrece una solución técnica a un problema técnico. Por tanto, lo que se protege no solo es esa solución técnica, sino los medios para llegar hasta ella, ya sea el procedimiento, el método o los medios. Es decir, se protege medio más función. Además, en el sistema de patentes existe una modalidad de infracción que se llama infracción por equivalencia, que consiste en que se considera que existe infracción cuando uno de los elementos de la invención ha sido sustituido por otro elemento equivalente, aunque sea diferente en estructura, pero es equivalente porque produce la misma función dentro de la invención y da lugar al mismo resultado técnico. Entonces se considera que hay infracción por equivalencia. Si trasladamos esto al software, si protegemos el software mediante patente, se protege no solo esa secuencia de instrucciones o indicaciones técnicas, sino también el resultado que se pretende conseguir con esa ejecución de las instrucciones. Es decir, se protege el lenguaje de programación y el resultado técnico. Por tanto, cualquier tercero que llegue a ese resultado técnico a través de un lenguaje de programación distinto
estaría infringiendo la patente, con lo cual resulta una protección excesiva. ¿Qué es lo que se hizo? Pues a partir del año 1976, los juristas de Estados Unidos empezaron a equiparar el software como conjunto de instrucciones e indicaciones a una obra literaria y como tal protegible por derechos de autor. ¿Por qué se eligió la figura de derechos de autor? Pues no solo porque era una figura que ya existía y porque también estaba muy armonizada a nivel internacional, sino también porque permitía proteger la estructura gramatical del lenguaje de programación, es decir, de la secuencia de instrucciones e indicaciones en que consiste el software, y dejaba libre, por decirlo así, el resultado que se protegía mediante esas instrucciones, de modo que cualquier otro software que llegase a ese mismo resultado, pero mediante un lenguaje de programación distinto, no estaría infringiendo. Aquí os hago un breve resumen de lo que consiste, de lo que es la propiedad industrial e intelectual para que sepamos y nos ubiquemos de lo que estamos hablando. La propiedad industrial e intelectual lo que protege son las creaciones del intelecto humano y otorgan a su autor una serie de derechos exclusivos para explotar ese objeto e impedir que terceros lo exploten sin su consentimiento. Y podemos distinguir la propiedad industrial, que consiste en el derecho de marcas, que protege los signos distintivos, los diseños, que protege la apariencia externa de los productos, las patentes y los modelos de utilidad, que protegen las invenciones, y luego, por otro lado, tenemos la propiedad intelectual, que consiste básicamente en los derechos de autor. A nosotros lo que nos interesa en este caso son las patentes y los derechos de autor. ¿Qué diferencias hay entre una figura y otra? Pues bien, la patente, como ya he dicho anteriormente, protege una invención que ofrece una solución técnica a un problema técnico siempre que cumpla 3 requisitos. Que sea nueva a nivel internacional, que esa solución no se haya llegado a esa solución antes, que tenga actividad inventiva, es decir, que no sea obvia y que sea aplicable en la industria. Sin embargo, el derecho de autor lo que protege es una obra literaria, artística o científica que tenga carácter original. La patente, al igual que todos los demás derechos de propiedad industrial, nacen con el registro, es decir, requiere que su titular presente una solicitud de protección, se pase un procedimiento y ese procedimiento termine con la concesión de la patente. Y es ahí cuando nace el derecho sobre patente. Los derechos de autor, sin embargo, nacen con la simple creación de la obra. El autor tiene reconocidos estos derechos desde el momento en que crea la obra. El problema viene cómo se prueba que esa obra es de ese autor. Y esto lo explicaremos posteriormente. La patente tiene una duración de 20 años, renovables anualmente. Los derechos de autor tienen una duración mucho más larga, que se extiende toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Además, la patente es un derecho territorial, es decir, está limitada territorialmente al territorio en el que se solicita la patente y se concede el registro. Por su parte, los derechos de autor, mediante el depósito de la obra en cualquier país del Convenio de Berna, que actualmente son miembros 176 países, se obtiene protección en todos estos países. Finalmente, como ya hemos dicho anteriormente, la patente lo que protege es la solución técnica y la forma de llegar a esa solución, mediante el procedimiento, los métodos o los medios para llegar a esa solución. Sin embargo, el derecho de autor protege únicamente frente a plagios o copias literales de la obra. Vale, vamos a explicar un poquito qué es el software desde un punto de vista jurídico y su régimen jurídico. Pues bien, la Ley de Propiedad Intelectual, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Española, define en su artículo 96 que el software consiste, como ya hemos dicho anteriormente, en una secuencia de instrucciones o indicaciones técnicas destinadas a ser ejecutadas en un sistema informático y que producen una función o tarea técnica que da lugar a un resultado, cualquiera que sea su forma de ejecución. De aquí podemos deducir que lo esencial del software es esa secuencia de instrucciones e indicaciones y es lo que va a diferenciar un software de otro, independientemente de que el resultado que produzcan es el mismo. Esta secuencia de instrucciones o indicaciones
se expresan a través del código fuente y el código objeto. El código fuente es la expresión de esas instrucciones o indicaciones en un lenguaje entendible por la mente humana. El código objeto es la traducción de ese código fuente a un lenguaje binario entendible por una máquina. Además, la ley establece que el objeto de protección de los derechos de autor sobre el software no incluye únicamente el código fuente y el código objeto, sino también toda la documentación preparatoria o técnica y los manuales de uso de ese software. La protección del software se realiza mediante un depósito de las instrucciones, de la secuencia de instrucciones y del manual de uso, de la documentación preparatoria en su caso, etcétera, en un registro oficial de la propiedad industrial o intelectual que forme parte del convenio de Berna. Pero este registro, como ya hemos dicho antes, es un registro declarativo. Es decir, el autor, aun sin haber registrado la obra, ya tiene los derechos sobre la misma. El problema viene cómo hacer valer esos derechos. Cómo yo demuestro que yo soy autor de esa obra en una determinada fecha. Pues bien, el depósito sirve como medio de prueba de autoría y de autoría de la de autoría y de fecha en el que el depósito de esa obra tuvo lugar, de forma que es mucho más sencillo en el caso de que haya una infracción hacer valer nuestros derechos, pues constamos con una acreditación oficial o con un medio de prueba. ¿Quién es titular de los derechos del software? La ley establece que como regla general se considera autor a cualquier persona física que haya creado el programa de ordenador. En el caso de que sea una obra en colaboración, es decir, que la obra haya sido, que el software haya sido creado por varias personas, la titularidad será en común de todas ellas en el porcentaje acordado. En el caso de que el software haya sido creado por un trabajador por cuenta ajena, en cumplimiento de las funciones para las que ha sido contratado o siguiendo las indicaciones del empresario que lo ha contratado, el software pertenecerá al empresario. Y la ley establece también que podrá ser titular del software una persona jurídica en el caso de obras colectivas, es decir, cuando sea la persona jurídica la que ha tomado la iniciativa de la creación del desarrollo del software, ha dirigido el proyecto, se ha encargado de la edición, de la divulgación, etc. ¿Qué derechos confiere el software? Tenemos que distinguir dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales o de explotación económica. Los derechos morales son intransferibles e irrenunciables por parte de su autor y consisten básicamente en decidir si el software ha de ser divulgado y en qué forma. Decidir bajo qué nombre debe hacerse tal divulgación, es decir, a nombre del autor, a nombre propio del autor, bajo un seudónimo, de forma anónima. El derecho de paternidad, es decir, el derecho a ser reconocido como autor del software. El derecho a exigir que se respete la integridad del software, de la obra. Y retirar el software del mercado en cualquier momento, siempre con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación económica si los hubiese. Por otra parte, tenemos los derechos de explotación económica, que sí que son transmisibles y consisten básicamente en el derecho a realizar estos actos o autorizar a terceros que los realicen. Y son el derecho de reproducción del software en cualquier soporte, incluso para uso personal, el derecho de transformación del mismo, ya sea una traducción, una adaptación, un arreglo, o el derecho de distribución pública, incluido el alquiler del programa original y o sus copias. No obstante, estos derechos no son absolutos, sino que tienen una serie de límites. Y hay dos tipos de límites. Los límites impuestos al titular de los derechos de explotación a favor del usuario de los mismos, es decir, al usuario al que se le ha transmitido alguno de estos derechos, y los límites impuestos al autor a favor del titular de los derechos de explotación. En el primer grupo, el usuario de los derechos de reproducción y transformación no necesitará autorización del titular de los derechos de explotación en dos casos. Cuando los actos de reproducción y transformación vayan destinados únicamente a la corrección de errores
del software, de modo que éste pueda cumplir la finalidad para la que fue adquirido. Y en el caso de que estos actos se realicen para lograr la interoperabilidad de ese software con otro software desarrollado de forma independiente, pero a los únicos fines de lograr esta interoperabilidad. Y siempre que el otro software haya sido desarrollado de forma independiente y no se infrinjan derechos de autor. Tampoco se requerirá autorización del titular de los derechos de explotación para realizar copias de seguridad del software y en los casos de ingeniería inversa, es decir, cuando el usuario necesite observar, estudiar o verificar el funcionamiento del software para descubrir cuáles son los principios implícitos, pero siempre que estos actos se realicen durante la carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del software. Por otro lado, tenemos el límite al derecho de transformación que se impone al autor respecto al titular de los derechos de explotación. De modo que el titular no necesitará autorización del autor para realizar versiones sucesivas del programa de ordenador. ¿Vale? Finalmente tenemos las Computer Implemented Inventions. Estas invenciones, a ver, básicamente, como ya hemos dicho anteriormente, no se admite la protección del software mediante patente. Y así es bien establecido en la ley. De hecho, la Ley Española de Patentes y el Convenio de la Patente Europea prevén una lista de todo aquello que no se considere invención. Y en esta lista está incluido expresamente el software. Pero no se permite patentar el software como tal. Pero si este software, la invención consiste en el software junto a otros medios técnicos o digitales, o junto a otros medios técnicos, ya sea físicos o digitales, que vayan a producir un resultado técnico y que ese resultado técnico suponga una solución a un problema técnico existente, sí que será protegible por patente, siempre cuando se cumplan los requisitos de patentabilidad, de que esa solución sea nueva, no sea obvia y sea aplicable en la industria. Esto es lo que se conoce como Computer Implemented Inventions o invenciones implementadas en el ordenador. En algunos sitios también se les llama patentes de software. ¿Y qué es básicamente? Pues es una invención que consiste en una combinación de medios destinados a resolver un problema técnico y en estos medios debe incluirse un ordenador, una red informática o un aparato programable. Además, un software que tenga un efecto técnico adicional que vaya más allá de las meras interacciones con el ordenador y que ese efecto técnico adicional contribuya a la solución del problema técnico planteado. Es decir, lo relevante es el efecto técnico adicional que forma parte o tiene una contribución importante a llegar a esa solución técnica para el problema técnico planteado. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de qué podría considerarse una Computer Implemented Invention y qué no. En primer lugar, por ejemplo, no sería una Computer Implemented Invention un dispositivo para enviar felicitaciones que comprenda una base de datos con los nombres, fechas de los cumpleaños y números de teléfono y un procesador que compara la fecha con la fecha de cumpleaños y muestra un recordatorio. ¿Por qué no es una invención? Pues básicamente porque no resuelve ningún problema técnico, únicamente un problema social. Sin embargo, un dispositivo que tiene como finalidad controlar la temperatura y que comprende un sensor que mide la temperatura, una base de datos que recoge las temperaturas deseadas según la fecha y un procesador que compara la temperatura medida con la temperatura deseada y actúa sobre unos calefactores. Esto sí que es una invención, puesto que sí resuelve un problema técnico, el control de la temperatura, y además el software tiene una función técnica que va más allá de la mera interacción, de la mera función técnica resultante de la interacción con el ordenador, ¿vale? Entonces, a nivel práctico, ¿por qué es importante proteger el software? Pues, como ya hemos dicho anteriormente, aunque los derechos de autor vienen reconocidos desde el momento en el que se crea, desde que se escribe el código fuente y el código objeto, los manuales de uso, etcétera, es necesario contar con una prueba fehaciente de que nosotros somos autores de ese software
y de la fecha en la que somos autores. Por tanto, se recomienda depositarlo en un registro oficial de propiedad intelectual lo antes posible para contar con una prueba fehaciente de forma que podamos hacer valer nuestros derechos frente a terceros y en particular frente a plagios y copias. Además, mediante el registro del software se añade valor, se pone en valor un activo inmaterial esencial, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal. Y en el caso de que el software cumpla los requisitos para poder ser protegido como una Computer Implemented Invention, no hay que olvidar que el mismo se puede proteger también por patente. Bueno, el turno de preguntas, no sé si tenéis alguna pregunta, si la habéis entendido todo más o menos. Bueno, veo una pregunta por aquí sobre si hay algunas figuras adicionales que se pueden incluir para la protección del software y, como ya hemos dicho anteriormente, la propiedad industrial comprende marcas, patentes, diseños, pues el software al final se materializa, por ejemplo, en una aplicación. Una aplicación tiene un logo, un logotipo, ese logotipo se podría proteger por marca, la interfaz de usuario se podría proteger, por ejemplo, por diseño. Hay diferentes figuras que intervienen, pero la principal es el derecho de autor o patente, en el caso de que se cumplan los requisitos, y además, si existe un logotipo, se podría proteger por marca, si existe un diseño que tenga un carácter singular de la interfaz de usuario, por ejemplo, se podría proteger por diseño, etcétera. No sé si hay más preguntas. A ver, un momento. Es que va esto un poco bloqueado. Veo una pregunta que dice, en todo caso es propiedad de la empresa. Bueno, como ya he dicho anteriormente, si el software se ha creado siguiendo las instrucciones del empresario o cumpliendo las funciones establecidas en un contrato, es decir, cumpliendo la función para la que el trabajador ha sido contratado, el software es titularidad de la empresa, es una invención laboral y, por tanto, se asimilaría a una invención laboral y, por tanto, es titularidad de la empresa. Otra cosa es que el trabajador hubiese contribuido de una forma mucho más allá de los conocimientos obtenidos en la empresa o utilizando otros medios más allá de los proporcionados en la empresa, entonces habría que estudiar el caso concreto. Es que no se me abre las preguntas. Tengo otra pregunta. Si yo he comprado un software pagando una licencia, ¿puedo entonces hacer una versión mejorada o que se adapte más a mí sin tener ningún problema? ¿Podría vender esa versión? A ver, como ya hemos dicho anteriormente, las versiones sucesivas del software son un límite al derecho de transformación del mismo. Entonces, si has comprado un software y has pagado la licencia correspondiente, puedes hacer una versión sucesiva del mismo, una versión mejorada del mismo, y esa versión te correspondería a ti. De todas formas, habría que ver en qué se mejora esa versión porque si es una versión muy limitada, o sea, si la mejora es muy limitada respecto de lo que ya existe, si es obvia, no podrías venderlo sin ningún problema. Podríamos tener problema. Entonces, hay que estudiar el caso concreto.
Creo que no hay más preguntas. A ver. Me dicen, hola Claudia, este depósito de software también puede ser ante notario, efectivamente. También se puede realizar ante un notario. El caso es tener una prueba fehaciente de que somos titulares del software y de la fecha de depósito del mismo en el que somos titulares de ese software. Sí, gracias Claudia, muy interesante, gracias. Mandaréis la ponencia, sí, la hemos grabado y se va a enviar. A ver, tengo una pregunta. Si el trabajador no fue contratado para picar código, vamos a ver, tenemos dos supuestos. En primer lugar, cuando un software ha sido desarrollado por iniciativa de una persona jurídica, por ejemplo, en la empresa, si ha sido desarrollado porque la empresa ha dicho tenemos que desarrollar este software, el software, eso es una obra colectiva y ese software va a pertenecer a la empresa. En el segundo caso del trabajador, cuando el trabajador entre sus funciones tiene la función de desarrollar un software, o sea, escribir un lenguaje de programación que dé lugar a un software, eso está contemplado en su contrato, entonces va a ser propiedad del empresario también. Entonces la empresa es titular, pero no autor. El trabajador puede reclamar la autoría, pero no la titularidad. Exacto, tenemos que distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales. El trabajador va a ser autor, pero el titular de los derechos de explotación va a ser la empresa. Siempre y cuando no estemos ante una obra colectiva o ante una obra desarrollada por el trabajador por cuenta del empresario. En los casos en el que se trate de una obra colectiva o que la obra ya así es desarrollada por un trabajador asalariado, la empresa es autora, siempre. Si el software ha sido desarrollado por un trabajador, más allá de sus funciones, él será autor, pero la titularidad de los derechos de explotación deberá pactarse con la empresa. Buenos días, Claudia. Dado que el desarrollo del software puede tardar muchos años hasta que finalmente esté desarrollado para su efectivo registro, ¿qué medios recomendaríais para proteger los elementos preparatorios previos? Vale, aquí entra en juego la figura del secreto industrial. Si no nos interesa, por ejemplo, registrar o depositar el software porque no queremos que se conozca cuál es el código fuente, cuál es el código objeto, podemos recurrir a la figura del secreto industrial. Es decir, que protege cualquier información que sea valiosa o que tenga una ventaja competitiva para la empresa y que además debe ser objeto de medidas de seguridad, entre las que se encuentran pues, medidas de confidencialidad, contratos de confidencialidad, medidas técnicas de encriptación, etcétera. Pero debe ser objeto de tales medidas. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos protocolos de secreto en los que determinamos cuál es la información confidencial, qué se debe hacer con esa información confidencial, cómo crear un registro interno de esa información y de las medidas aplicadas para luego poder hacerlas valer en el caso de que haya una infracción de secreto. Cuando esa documentación o ese desarrollo tecnológico ya se ha finalizado, ya sería valorar si nos conviene seguir protegiéndolo mediante secreto o bien ir al registro o depósito de la obra para protegerla como derechos de autor. Creo que ya no hay más preguntas. Vale, pues creo que no hay ya más preguntas. De todas formas, si tuvieses alguna pregunta más, porque el webinar va a estar grabado, nos la podéis enviar por correo electrónico, que estaremos encantadas de contestaros. Y nada, espero que os haya sido de mucha utilidad. Y nada, muchas gracias y que tengáis muy buen día.